La relación que existe el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Bien. Cuando yo hablo de régimen de excepción, sí o no que es una función exclusiva del presidente de la República. A ver, por favor, todos vayamos al artículo 137 de la Constitución Política. 137 de la Constitución Política. Artículo 137 de la Constitución Política. Yo sé que lo tienes. Artículo 137 de la Constitución Política. ¿Sí? Artículo 137 de la Constitución Política. Y ahora vamos a ir acá al... Espérate, ¿dónde está? Ya. Listo. Ya. ¿Ya está el artículo 137? A ver. Déjame ir al 137. Ahí está. Sí. Los regímenes de excepción. Régimen singular. Los regímenes de excepción, ya, a ver, por favor, vienen a ser dos. Entonces, si te pregunten cuáles son los regímenes de excepción, son dos. El régimen de estado de emergencia y el régimen de estado de sitio. El régimen de estado de emergencia y el régimen de estado de sitio. El régimen de estado de emergencia y estado de sitio, el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, o sea, el Poder Ejecutivo en su totalidad, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional, o sea, en todo el país o en parte de él, y dando cuenta al Congreso, o sea, el presidente tiene la posibilidad de hacerlo y darle cuenta, o sea, informar al Congreso o a la Comisión Permanente los estados de excepción que detallamos a continuación. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el que dieron debido a la pandemia? ¿Cuál es el que dieron debido a la pandemia? ¿El estado de emergencia o el estado de sitio? ¿Cuál es el que dieron ya debido a la... Claro, correcto, muy bien. Correcto, está en el estado de emergencia. Vamos a ver qué es el estado de emergencia. El estado de emergencia se da solamente por dos situaciones específicas. Se da por dos situaciones específicas. La primera es por perturbación de la paz o del orden interno. Primera situación. O en caso de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. De catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. ¿Ok? Bien. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál de esas se presentó? ¿Cuál podríamos incluir a la pandemia? ¿Cuál sería la pandemia? Claro, graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Esa sería, muy bien. De esta eventualidad, dice aquí, puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los
Derechos constitucionales. ¿Qué derechos se pueden suspender? No te los van a quitar, por si acaso. Solo te dice que se van a suspender. No te los van a quitar, solo te dice que se van a suspender. La libertad y seguridad personal, en otras palabras, te pueden arrestar. Un ratito, profesor, pero si yo no he cometido ningún delito. Sí, te pueden arrestar. ¿Ya? Y porque así lo decide la policía. Recuerda que para arrestarte tienen las siguientes posibilidades. Una persona puede ser arrestado porque está cometiendo un delito flagrante o porque tiene una orden judicial. ¿Ya? Una persona puede ser arrestada porque ha cometido delito flagrante o porque tiene una orden judicial de arresto. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Pero en un estado de emergencia te pueden arrestar simplemente porque así lo decide el policía. En un estado de emergencia te pueden arrestar sí o sí porque así lo decide el policía. ¿Estamos hasta ahí? Bien. También, ¿pueden entrar a tu domicilio? Bien, 3 formas para entrar a tu domicilio. Porque tú le abres la puerta. 2, porque hay una orden judicial. Y 3, porque se está cometiendo un delito flagrante. ¿Estamos? Bien. Entonces, mi pregunta es la siguiente. En el caso de la inviolabilidad de domicilio, en un estado de emergencia, ya no necesitan ninguna de esas 3. Abrirán la puerta de tu casa y entran porque así lo decide la policía. Tercero, ¿tú tienes libertad de reunión? Sí, lo siento. Pero esa libertad puede ser restringida si así lo decide la policía. ¿Tú tienes libertad de tránsito? Sí, lo sé. ¿Ya? Siempre y cuando, ¿ya? El Estado lo decide. Porque el policía puede designarte el famoso toque de queda. ¿Ok? El toque de queda. ¿Ya? Entonces, mira, 4 derechos quedarán suspendidos, solo 4. Todos tus demás derechos siguen como siempre, con su defensa, ¿ya? De siempre. Continúo. Ahí los tienes más específicamente, ¿no? La inviolabilidad de domicilio, el lugar de residencia, reunirse pacíficamente, el detenido, ¿ya? El puesto a disposición. A eso hablamos. Siguiente. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. En el Perú no hay destierro. No hay ni sí. Y tampoco nadie te puede quitar la nacionalidad. El plazo del estado de emergencia no debe ser mayor a 60 días. Mentira, profe. Hemos estado 2 años, más de 2 años con el estado de emergencia. Ya, lo que pasa es que se puede prorrogar el estado de emergencia. Entonces puede haber un nuevo decreto que amplía el anterior, un nuevo decreto que amplía el anterior. Y así hemos estado en estado de emergencia, ¿no? Decreto tras decreto, tras decreto, tras decreto. ¿Ya? Y es más, si tú buscas el primer decreto de Vizcarra
que puso el estado de emergencia, todos los decretos que siguen empiezan desde ese. Ese es el primero. Todos los demás son prórrogas. Todos los demás son prórrogas. Siguiente. En estado de emergencia, las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno, si así lo dispone el presidente. El presidente de la República puede decidir que las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Aviación asuman el orden del país. O puede haber una combinación de ambos, ¿no? Como lo hizo Vizcarra, tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional. El estado de sitio ya es más grave. En el estado de sitio, mira cuáles son las razones para que se pueda interponer un estado de sitio. Habían dos en la anterior, ¿te acuerdas? ¿Ya? Que era pues perturbación de la paz o de graves problemas que afectan la vida de la nación. Ya, pero en cambio el estado de sitio es por invasión, por guerra exterior o por guerra civil o peligro inminente que se produzca. Estamos, solamente es invasión de otro país y guerra. Nada más se va a establecer así. Chicos, ¿hemos tenido alguno de esos tres? ¿El Perú le ha declarado la guerra a alguien en esos últimos años? No. ¿Nos han invadido? No. Por eso es que no podemos decir que no podemos hablar de un estado de sitio debido a que no hemos presentado los requisitos para que esto se desarrolle. Siguiente. Convención de los Derechos Fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o se suspende. El plazo correspondiente no excede 45 días. ¿Ya? O sea, ¿cuánto eran los días del estado de emergencia? 60. Y en el caso del estado de sitio, 45. Profe, ¿por qué menos días? ¿Por qué menos días? Por esta razón. Porque en el caso del estado de sitio, ¿qué crees? Se suspenden todos los derechos. En cambio, ¿te acuerdas que eran 4 nada más en el estado de emergencia? Acá son todos. Entonces, es más drástico, ¿cierto? Claro, es más drástico, es más fuerte. Por eso se dice que ocurre Convención de los Derechos Fundamentales. Correcto. Muy bien. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. El Congreso se reúne de pleno derecho. ¿Ya? La prórroga requiere aprobación del Congreso. Bien. Siguiente. En otras palabras, en el caso del estado de emergencia, el presidente de la República puede poner los decretos que quiera, ¿no? Prórroga tras prórroga tras prórroga. Pasó de Vizcarra, pasó a Sagasti y de Sagasti a Castillo. Pero en el caso del estado de sitio, la prórroga, o sea, quieres que sea más de 45 días, ya requiere de la aprobación estrictamente del Congreso. ¿Estamos? Su compañero dice, ¿por qué dice no se restringe? Ya, bien, es así. Tú vas a suspender todos los derechos. Imagínate, vamos a hacer un diagrama de Venn. Mira este conjunto, por favor, en donde se suspenden todos los derechos. Solamente se tienen que mencionar algunos. Esos algunos son los que no se van a restringir. Qué bravo. O sea, mientras que en el otro 4 se suspendían y todos los demás seguían, en cambio todos se suspenden y tú más bien me vas a indicar cuáles no se suspenden. Esos que no se suspenden no se restringen porque los has mencionado previamente. ¿Estamos hasta ahí? A ver, por favor. Bien. Continuamos. No. Lee esta parte. ¿Qué dice?
Convención. ¿Qué significa convención? Que tienes que mencionar cuáles son los derechos fundamentales que no se restringen. Tienes que mencionarlos. Claro. O sea, todos los demás, los que no mencionaste, están suspendidos. Muy bien. Punto aparte. Punto aparte. Ahora vamos a la parte de el poder ejecutivo. Ya, pero antes de irnos, una última pregunta. No sé si podrías ayudar a tu compañera Ariana. Ah, chicos, ando un poco saturado de la voz. A ver, ¿quién le responde a Ariana? Ya lo expliqué, ya lo dije. Eso ya lo dije yo. ¿Qué pasa si los 45 días todavía sigue la guerra? ¿El plazo del estado de sitio podrá prorrogarse? ¿Podrá prorrogarse? Sí. Pero para la prórroga se requiere ¿qué? Exacto. Exacto. Se requiere la aprobación del Congreso, como dice aquí al final. En cambio, en el estado del sitio solamente requería ¿qué? Exacto, solamente se requería un nuevo decreto. O sea que el presidente lo decreta en una. Muy bien, ahora sí, continuamos. Aquí tengo las tres principales funciones. Aquí tengo las tres principales funciones del Congreso. ¿Cuál ya habíamos hecho? La 1, ¿no? La 1. ¿La 1 cuál es? La 1 es la función. La 1 es la función legislativa. ¿En qué consistía la función legislativa? ¿En qué consistía la función legislativa? Que el Congreso crea, modifica, interpreta y deroga las leyes y resoluciones. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Ya. Siguiente. Otra. Pero también el congresista tiene dos funciones más. Tiene la función de control político y aquí vamos a ver el tema que se llama relación del Congreso con el Consejo de Ministros. O sea, el Poder Legislativo al Consejo de Ministros. Bien, cuando el presidente de la República designa a sus ministros, pregunta chicos, designa a sus ministros, los hace jurar, levantan su manito por Dios y por la plata. Pregunta chicos, ¿ya tienen el cargo o todavía no? ¿Ya tienen el cargo o todavía no? Todavía. ¿Qué necesitan para tener el cargo? Necesitan ir al Congreso, para que el Congreso les dé el voto de confianza, correcto, requiere el voto de confianza. Muy bien, eso se llama investidura, ¿ya? Eso se llama investidura. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa si el Congreso no quiere a esos ministros? O sea, no les da el voto de confianza para que estos sean los nuevos ministros. ¿Qué pasa si el Congreso ya no les da la confianza? ¿Me ayuda con la respuesta, por favor?
Sencillamente, el presidente tendrá que nombrar nuevos ministros, decirles a los que ya había nombrado, señores, lamentablemente eso no va, tengo que nombrar a nuevos ministros. ¿Ok? Tengo que nombrar a nuevos ministros. Pregunta, ¿y así se puede hacer esto muchísimas veces? ¿Y así se puede hacer esto muchísimas veces? No, ¿verdad? ¿Solo cuántas veces? Solo dos, correcto. Correcto. Si el Congreso censura, es decir, no da la confianza a dos consejos de ministros, ¿qué puede hacer el presidente de la República? Disolver constitucionalmente el Congreso. Disolver constitucionalmente el Congreso. ¡Wow! ¡Qué bravo! ¿Ah? ¡Qué bravo! ¡Qué brava la decisión del presidente! ¿Te das cuenta entonces que ni el poder legislativo es más que el poder ejecutivo, ni el poder ejecutivo es más que el poder legislativo? Por eso se habla de que existe equilibrio de poderes. Por eso se habla de que existe equilibrio de poderes. ¿Ok? ¿Sí? Exacto. Lo que hizo Vizcarra. Sí. Es que lo que pasa es que a Kuczynski le censuraron un consejo de ministros. Va uno. Después Kuczynski tuvo que renunciar. Vizcarra entra como presidente, pero Vizcarra era de la misma plancha presidencial. Salvador del Solar, que era su premier, se acercó al Congreso. Ya te comento que el congresista, perdón, el premier puede proponer algo al Congreso, pero a nombre de todo el Consejo. Repito, pero a nombre de todo el Consejo. Si lo propone a nombre de todo el Consejo y tú, Congreso, lo rechazas, estaría rechazando solo al premier, estaría rechazando solo al premier o a todo el Consejo de Ministros. Ah, y eso lo quiso Salvador del Solar. Propuso en nombre de todo el Consejo que se aprobara esa norma de la nueva forma de elección del Tribunal Constitucional. ¿Qué hizo el Congreso? Lo negó. Lo negó totalmente. Le dijo, no, ¿sabes qué? No vamos a hacerte caso. Entonces, ¿ahí qué sería? La segunda censura. Y es por eso que esa misma noche, ¿qué hizo Vizcarra? Decidió disolver constitucionalmente el Congreso. ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Qué tal responsabilidad, no? ¿Qué tal responsabilidad? Sigo. Entonces, además, ¿qué puede hacer el Congreso con el ministro? Puedo interrogar. ¿Qué me dice cómo se llama la operación? El interrogatorio que el Congreso le hace a los ministros. ¿Cómo se llama ese interrogatorio, esa rueda de preguntas? Interpelación. Correcto, muy bien. Caramba, chicos, están muy bien, ¿ah? Interpelación. Interpelación. Correcto. Interpelación. Y la interpelación viene a ser, pues, el interrogatorio. El interrogatorio. ¿Ya? Ahora, y en el otro caso, una vez que te han interrogado, ¿y qué pasa si las respuestas que han dado los ministros no te convencen? Creen que son unos mentirosos. Entonces, después de la interpelación, viene el voto de censura. Quiere decir que el Congreso va a aprobar
el Congreso va a aprobar si lo censura o no. Con el voto de 66 a más congresistas decidirán censurarlo porque no ha tenido ninguna satisfacción las preguntas del interrogatorio. Una pregunta, ¿y ministro censurado qué tiene que hacer? Tiene 24 horas para renunciar. Listo, vamos a la tercera función del congresista. Tercera función. Ya va la función legislativa, función de control político. Ahora tocaría la función especial. Ahora tocaría la función especial. La función especial es designar al contralor, elegir y ratificar. A ver, chicos, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre designar, elegir y ratificar? Bien, voy a hacerlo sencillo, con una analogía. Es como si yo quisiera que Paula Vanessa Quineche, a partir de ahora, será mi delegada en el horario del curso de cívica. Pregunta, Anderson se queja, Milene también, y la verdad no me interesa. ¿Y por qué? Porque cuando yo digo voy a designarla, no me interesa la opinión de los demás. Exacto. Muy diferente hubiera sido a decirte, chicos, tenemos que elegir a la nueva delegada del salón. Entonces Fran propone a Paula, Anderson se propone él solo, ¿me entiendes? Y de ahí procedemos ¿a qué? ¿A qué procedemos? A una votación. Procedemos a una votación. Correcto. Eso es elegir. Y a ver, ¿quién me dice entonces después cuando yo digo el Congreso designa al Contralor General de la República? ¿Qué hace el Contralor? Eso lo veremos después. También el Congreso elige al Defensor del Pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional y a los 3 directores del PCA. ¿Ok? Bien. ¿Y qué será la palabra ratificar? A ver, ¿quién me dice? Ratificar. ¿Ratificar será, como dice Paula, elegir? No. Ratificar es alguien ya lo designó. Alguien ya lo designó. ¿Y tú qué estás haciendo? Aprobando dicha designación. Y eso ya es ratificación. Chicos, no se olviden. Nosotros, el Perú no es gobernado por un rey. Es decir, un solo poder decide todo. No. El Perú está pues dirigido por un Congreso y un Poder Ejecutivo. Entonces, si uno se puede designar, el otro ratifica. Si uno designa, el otro ratifica. Por eso, entonces, el presidente del BCR, ¿quién lo designó? ¿Quién designó a Julio Velarde Flores? El presidente de la República. Y ahora, ¿quién ratifica ese cargo? El Congreso. El Congreso. Otro, ¿quién designó al superintendente de Banca Seguros? ¿Quién lo designó? El presidente. El presidente. Pero, ¿quién lo va a ratificar? ¿Quién lo va a ratificar? ¿Quién va a aprobar esa designación? El Congreso. El Congreso. Ahora sí,
¿Sí? Oye, una consulta. A todas las autoridades públicas, ¿la elige, designa y ratifica el Congreso? No, 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 no. Ejemplo, ¿quién designa al jefe de la OMP y al jefe del RENIEC? Al jefe de la OMP y al jefe del RENIEC. Un ejemplo, hay muchos. Como dice Marcia, ese es otro. Pues lo designa la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia decide quién será el nuevo jefe de la OMP y el nuevo jefe del RENIEC. Por si acaso, no vayas a pensar ya que lo hace a todas las autoridades, está metida la mano en el Congreso. No. ¿Ya? JNJ, Junta Nacional de Justicia. Cuidado, no es JNE. JNE es Jurado Nacional de Elecciones. Eso es otra cosa. Bien, unos cachitos adelante de pasar al segundo caso. ¿Qué significa la inviolabilidad del congresista? Inviolabilidad del congresista. ¿Qué significa? Que no lo pueden violar. No, tranquilo, ¿qué estás hablando? Inviolabilidad del congresista es que no son responsables por sus opiniones en cumplimiento de su función. No son responsables por sus opiniones en cumplimiento de su función. Eso es. Por lo tanto, si el Congreso te insulta, te están insultando millones de personas. Bien. Requisitos para ser congresista: peruano de nacimiento, y ¿sabes qué me han dicho? 35 años. ¿Es cierto? No, 35 ¿de quién es? ¿Hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo te mandé la semana pasada ese cuadrito. Incompatible. Su compañera me dice qué significa incompatible. Incompatible significa que no pueden tener otro cargo. Es incompatible con cualquier otro cargo, a menos que sea el ser congresista. Recuerda que los congresistas también pueden ser ministros. Claro. Los congresistas también pueden ser ministros. Bien. ¿De qué se encarga el Consejo de Ministros? No sé si ustedes sabrán que para ser presidente de la República no hay que tener muchos conocimientos académicos. No te exigen ser profesional, ni que tengas un IQ elevado. Te pregunto, ¿puede ser un ignorante nuestro presidente de la República? ¿Tú qué crees? ¿Se puede o no se puede? Claro, pero no hay problema, no te preocupes, porque si el presidente ignora muchos temas, por eso tiene a sus consejeros. ¿A quién tiene? ¿A quién tiene? Al Consejo de... Claro, al Consejo de Ministros. Tienen al Consejo de Ministros.
La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera de su cargo. Chicos, no sé si saben que hoy estamos en paro. Y ayer en la noche, ¿quiénes se reunieron para tratar de resolver el problema? A ver, alguien me dice, ¿quiénes se reunieron ayer? Claro, el problema del transporte tuvo que estar presente ¿quién? El ministro de Transportes. Y solicitaban que se les exonerara de pagos y se les diera subsidios, ¿o no? ¿Sí? Ya. Entonces dime, también ¿quién tenía que estar ahí? ¿Quién tenía que estar? Estuvo ayer en la noche para ver si se sacaba dinero y se pagaba tanta cantidad. El ministro de Economía. Bien, te pregunto, ¿el presidente de la República debería estar ahí? ¿Para qué? ¿Para qué? Si quiere que esté, pero recuerda que no es obligatorio que esté, porque puede ser un ignorante. Claro, tú sabes que nuestro presidente de la República, caramba, tiene muy poco conocimiento de economía. Entonces, para eso, por eso tienen a los ministros que se van a encargar cada uno de una función. Claro, Castillo puede estar sentado ahí, se va a dormir, o mirará su TikTok, o apuntará, estará atento, pero no es el que va a dar soluciones. El que va a dar soluciones es el profesional, y para eso es el ministro. ¿Estamos? Claro. Se sobreentiende que si tú como presidente no sabes de salud, ¿a quién tendrías que nombrar? ¿A un ignorante como tú o a una persona técnicamente capacitada para que desempeñe el cargo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? Profe, deberían cambiar los requisitos. Sí, pues, ¿qué te puedo decir, hijo mío? ¿Qué te puedo decir? Chicos, cualquier tipo de denuncia, por eso es que, caramba, disculpa, se me fue. Por eso dice, son nulos los actos del presidente de la República que carezcan de refrendación ministerial, o sea, que carezcan de firmas. ¿Te imaginas todas las tonterías que haría el presidente por ignorancia? La otra vez, ¿te acuerdas que dijo? Que debería traer, va a traer una misión de la OEA, como si él mandara a la OEA, para que sancione a los corruptos en nuestro país. ¿Cómo van a sancionar? Estaría vulnerando la soberanía del país. Y también no tiene que ver nada que ver con la corrupción, obviamente la OEA. Entonces, por eso, para evitar cualquier tontería que se les sale en la cabeza, todos sus actos no van a ser válidos si no tienen la firma de quién, del Consejo de Ministros o del Premier, que es en su defecto, por si no pueden conseguir a los 18, en un momento el Premier representará a los 18. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? A ver, por favor. No sé si me ayudas, ¿se está entendiendo? Qué bueno. Profe, ¿se podría cambiar la Constitución? Claro. El artículo 206 podría ser cambiado. No hay ningún problema. Se puede cambiar, ¿no? Listo. Chicos, una más, porque ya estamos con la hora. Estamos con la hora. ¿Quién nombra a los ministros? ¿De qué cabecita salen los ministros? Del presidente. Si el presidente le da la gana que sea fulanito de tal, lo va a hacer.
sin ningún tipo de reparo. Wow, terrible, ¿no? Bien, chicos, vamos a darle las claves, por favor. Vamos a darle las claves. 1, dedo. El congresista puede ser suspendido hasta 120 días. 2, avión de control político. 3, beso. ¿Ya está? 3, beso. 4, dedo. 5, dedo. 6, casa. 7, dedo. 8, beso. 9, dedo. 10, avión. 11, casa. 12, beso. 13, dedo. 14, dedo. Y 15, avión. Bueno, chicos, felicitaciones a todos, ya, por haber contribuido. Gracias a Marcia.